Vamos con ustedes. La crisis política se profundiza en nuestro país cada día más. Tenemos un Congreso de la República que da leyes que finalmente no sirven para el bienestar del ciudadano, solo le beneficia a los partidos ahí representados y también directamente a los dueños de estas agrupaciones políticas. Y tenemos un ejecutivo representado por Dina Boluarte que simplemente agacha la cabeza, se deja pisotear, ¿no? Porque no tiene un don de mando. Finalmente depende del Congreso su permanencia en Palacio. Si el Congreso decide en algún momento, después que firme la convocatoria de elecciones, soltarla, dejarla a su suerte, fácil lo va a hacer, la va a expectorar inmediato. Y el destino de Dina Boluarte van a ser los tribunales, va a ser el banquillo de los acusados. Pero todo esto pasa y la crisis institucional se profundiza. Y esta crisis institucional nos afecta a todos nosotros. El sistema democrático se ve amenazado. ¿Cómo salir de este panorama? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo podemos salir de todo esto? Que ya tiene bastante tiempo. Bueno, con líderes. Sí, con líderes que permitan finalmente unir voluntades, conjugar a las personas de bien, juntar a las personas de bien, de buena voluntad, que realmente quieran a nuestro Perú y quieran comprometerse a sacarnos a todos de todo este profundo hoyo en el cual nos han metido todos estos personajes ya conocidos. Para conversar más del tema en torno a esta problemática de dónde encontrar líderes, porque miramos y no los encontramos con mucha facilidad. Jorge Vergara nos acompaña, él es docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos y también de otras universidades, es experto en la materia y con él vamos a conversar. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, y muchísimas gracias por permitirme estos minutos para poder conversar sobre liderazgos. ¿Tenemos una crisis de liderazgo? ¿Podemos decir eso? Sin duda la crisis es generalizada y se puede observar en relación con los liderazgos, los múltiples liderazgos que nos ha tocado en esta parte de la historia de nuestro país. Vivimos, como tú lo has señalado, los momentos, digamos, desde los poderes, en el cual puede ver uno a una presidenta que recibe el encargo, que no cumple ni siquiera con la definición básica de una lideresa, que es guiar, que es mantenernos unidos sobre objetivos comunes y conseguir sobre esas causas que son comunes las soluciones que la mayoría de peruanos, sobre todo los más vulnerables, necesitan. Y es un sinfín, porque suceden cada mes o cada semana o cada día cosas que nos enfrentan hasta con las más básicas líneas o lineamientos de liderazgo que no se cumplen. Y eso es lo que tenemos en el Poder Ejecutivo. Y en el Poder Legislativo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 130 congresistas que en el momento de las elecciones se presentaron como nuestros representantes, pero que hoy día, como bien lo has dicho tú, generan leyes, legislan, cambian la Constitución. Ya tenemos 60 y seguiremos contando cambios a la Constitución, en tanto que en el momento, en el proceso de campaña, se negaban a una asamblea constituyente y básicamente lo están haciendo de facto. Toda esta clase política que tenemos, ¿qué la convierte, y tal vez el término suena fuerte, qué la convierte en putrefacta? O sea, ¿qué la convierte? ¿Quién la hace hedionda? Vamos a las definiciones, que es mi campo, porque soy un docente universitario, como bien lo has dicho, tanto en San Marcos como en la Universidad Católica. Vamos a las definiciones y a lo básico de la definición. Las características personales van a distinguir a un líder o a una lideresa. Pero ¿cuáles son esas características personales de estos líderes y lideresas? Pensémoslo y ya tenemos de inmediato la respuesta. ¿Qué lo hace hediondo? Las características personales, que deberían distinguir a un líder o una lideresa, pero que lo hacen de manera completamente negativa. Otro punto aquí es que la política en sí misma tiene un fin que es maravilloso,
es el bien común. Creemos que nuestros líderes y lideresas gestionan, hacen su trabajo, esa representación para conseguir el bien común o el bien de sus grupos, el bien de los grupos de presión, incluso de los grupos de presión tensión, porque aquí ya nosotros no estamos hablando solo de un concepto detrás de grupos de interés, detrás de los grupos de presión, sino que existen bandas de delincuentes, bandas de criminales, que esos son los grupos de interés, tensión, que están detrás de todos estos quienes hoy están dirigiendo los destinos de nuestra patria. Pero, Carlos, créeme, esta noche nosotros, como todas las noches, vamos a reflexionar la podredumbre y lo mal que estamos y lo tanto que nos puede en tiempo tomar recuperarnos, pero es posible. Yo trabajo con jóvenes prácticamente a diario y en los jóvenes yo veo y confío en las capacidades, en las posibilidades de cambio. En tanto, asumamos el hecho de la importancia de la educación, la importancia no solo de la educación pagada, la importancia de la calidad de la educación pública. Eso es fundamental, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque sin educación nosotros vamos a seguir en este círculo vicioso, votando por líderes o por lideresas que realmente no se constituyen, no se erigen como tal, pero tienen la capacidad económica, tienen el poder, tienen a los medios alineados y claro, nosotros como ciudadanos, que también somos en parte responsables, en algún momento vamos a hablar de ello. ¿Por quién votamos? ¿O por quiénes votamos? No tenemos opción, nos acorralan, responsables de todo eso. nos llevan, ¿sí? Nos llevan por ese camino. Y ahí es un momento en el que podemos hablar, por ejemplo, de una democracia de baja intensidad, pero junto a una democracia de baja intensidad, es decir, algo que no es democracia, también existe una ciudadanía de baja intensidad. Entonces los ciudadanos tenemos que hoy tomar las riendas del asunto, educarnos, comprometernos y poco a poco vamos a salir adelante, ahora, sin duda. Sin embargo, la situación que vivimos ahora, Jorge, amigos televidentes, es muy complicada. O sea, ya no es pasajera, no es algo que hicieron porque le salió de momento y se acabó. No, lo que están haciendo es algo muy bien planificado, muy bien elaborado. El hecho de cambiar leyes, cambiar las normas, el hecho de remover magistrados, el hecho de imponer autoridades, ¿no? El hecho de evitar que los movimientos regionales participen del proceso electoral, es todo una maquinaria muy bien sincronizada con miras al 2026. Entonces, este escenario que tenemos, muy bien planificado, nos arrincona, ¿no? Porque ¿cómo nosotros ahora vamos a poder, si tenemos una ley que nos lo impide? ¿Cómo vamos a poder ir, no sé, pues a la Defensoría del Pueblo a reclamar algo, si el defensor del pueblo ha sido impuesto por este Congreso y este defensor ha sido abogado de Vladimir Cerrón, un corrupto, y ahora supuestamente defiende al pueblo? O sea, ¿cómo vamos a ir a tocarle la puerta? ¿Con qué garantía? Entonces, reitero, todo lo que han hecho este Congreso y con la complicidad del gobierno ha sido muy bien pensado, ¿no? Carlos, y de espaldas a la población, ¿no? Carlos, me encantaría citarte el artículo 46 y sabes de lo que yo hablo. Sin embargo, en un país donde definitivamente tenemos el recuerdo fresco de más de 49 peruanos muertos a tiros por las propias Fuerzas Armadas, hay que ser muy cautelosos, cuidadosos. Sin embargo, el 46, el artículo 46 existe. A las autoridades espurias no le debemos obediencia, pero hay que ser muy cuidadosos. Y el Ministerio Público ya lo ha dicho. O sea, el Ministerio Público en su pronunciamiento, el pronunciamiento que ha sacado hace algunos días, en el inciso 4 de ese comunicado, ha sido clarísimo. Es algo que yo no he visto en años de carrera que tengo, cubriendo todos estos aconteceres políticos, que una institución del Estado advierta a la ciudadanía lo que se está haciendo y le diga a la ciudadanía
que defienda el sistema democrático que se ve amenazado. Prácticamente está diciendo entre líneas, reaccionemos, salgamos a la calle, sublemémonos. Exacto. Y eso hay que felicitar. Y esas son las formas posmodernas de una sublevación, de hacer el ejercicio ciudadano para defender lo poco que nos queda de institucionalidad democrática. Insisto, el punto aquí es que debemos capacitarnos y comprometernos, educarnos. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos acción. A la ciudadanía nos han alejado, no desde ahora, desde hace décadas de la política. ¿Por qué? Porque lo que se ve de política es simplemente escándalo, latrocinio, Por eso que corrupción, nadie quiere meterse y nadie en la quiere política. meterse en la política. ¿Cierto? Pero esa es parte de la estrategia. Pero son estrategias totalmente falibles, que no tienen, digamos, sustento, que no van a ser sostenibles en el tiempo. Carlos, tú y yo hemos vivido la década de Fujimori con Montesinos, la hemos vivido, y hemos visto cómo la gran fiscal de la nación, a dónde terminó, y dónde terminó también el señor Fujimori. Pero volviendo al tema del liderazgo, no tienen líderes. El padre Fujimori acaba de dar el primer paso para lo que probablemente suceda hacia el 2026 si llegamos al 2026 para las elecciones. Es decir, lo van a presentar. Lo van a presentar. No que estaba con cárcel terminal, que estaba en cama, que estaba con oxígeno, que ya estaba, ya. Ese es el tema. Estirando la pata. Ese es el tema. Pero ahorita Que lo vemos vivito. Estos líderes de barro, ¿sí?, nos confunden y presentan sus performances, o sea, sus teatros. ¿Para qué? Para que la ciudadanía siga aún creyendo en ellos. Pero la ciudadanía es realmente algo interesante que analizar porque tienen una sabiduría que además ya lo han demostrado. En el 2021, Carlos, existió una contracampaña gigantesca, poderosa. Y la ciudadanía, por más que el presidente que votamos históricamente perdió la oportunidad y nos demostró que era realmente un personaje con poca capacidad, con escasa, con nula capacidad. Perdimos una oportunidad histórica de tener a alguien que llegase desde el campo, un maestro rural. Perfecto, pero votamos y votamos en libertad. ¿Y por quién votamos? Por él. Entonces, insisto, hay que tener confianza, no hay que bajar, digamos, ese nivel de esperanza. Los jóvenes, sobre todo, los jóvenes, las jóvenes, tenemos que involucrarlos en la acción política, porque además política podemos hacer de cualquier frente, porque política no significa lo hediondo solamente. Política están las políticas públicas, política porque debemos defender el sistema democrático o la parte que aún nos queda, a pesar de que lo que vivimos hoy es un autoritarismo competitivo, como lo señala Levitsky y Wey, ¿no? Sí. Ahora, en esta situación, yo por eso digo, está muy bien estructurado todo esto, ¿no? Ahora tenemos a la izquierda gobernando con la derecha, incluyendo a los de centro. O sea, derecha, izquierda y centro se conjugan, se unen, se juntan por sus intereses y no les interesa ya ideologías, principios, dogmas, no les interesa nada, les interesa simplemente nos juntamos, tú sacas tu parte, tú tu parte, tú tu parte y listo, todos contentos. Es que la situación catastrófica de los partidos políticos pasa porque se han desideologizado desde hace mucho tiempo. Entonces, pueden tener un color de derecha, un color de izquierda, un color de centro izquierda, centro derecha, pero no los mueve la ideología ni la doctrina, los mueve sus intereses. Y por eso es que los ves votando juntos y hay que nombrarlos con nombre propio. Es hoy día el fujimorismo, es hoy día APP, es hoy día PP, es hoy día una parte de Acción Popular. Ellos son los que están votando y haciendo añicos, incluso la misma Constitución que defienden. Vamos rumbo a elecciones 2026. Vamos rumbo a elegir nuevamente a quien será pues el nuevo mandatario, el nuevo presidente o presidenta de la República. Pero vamos también ante un escenario muy complicado.
Tuve hace algunos días al magistrado, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Willy Ramírez, y me manifiesta, por ejemplo, que hasta hace unos días eran 28 partidos inscritos, ahora ya son 29, porque se llegó a inscribir el Partido Popular Cristiano nuevamente. Pero además hay otros 15 en cola, Exacto. que conforme pasen los meses van a lograr inscribirse. Y el magistrado manifestaba ese día que por lo menos tendremos 35, 36, hasta 37 partidos políticos participando de las elecciones de 2026. Y él hacía decía, vamos a recibir una sábana, ¿no? Porque a eso se suma no solamente a la presidencia, sino se suma el Senado, los diputados. Entonces va a ser inmenso. Entonces el ciudadano, ¿cómo va a recibir esa información si tenemos 37 partidos políticos? Súmale pues los congresistas de La Libertad, que acá son 7, por ejemplo. Después de Lima, Piura y La Libertad son las regiones con mayor candidatos al Congreso. Pero para eso ya tenemos los diputados, que va a ser la primera vez que elijamos después de mucho tiempo. Vamos a tener, pues, elegir a senadores, van a ser senadores con circunscripciones y relaciones, sinceramente todo es un zafarrancho. Entonces vamos a tener, el ciudadano va a tener una difícil tarea allí, Sí. muy complicada. Fíjate que incluso podría ser, tú has hablado con una fuente más directa, pero conversábamos con algunos colegas, incluso hasta 40 candidaturas. Terrible. 40 liderazgos. Volvemos al tema. Sí, sí. 40 liderazgos. Hace pocos días el rector de la UNI dijo que Se va a lanzar. se va a lanzar, pero extrañamente también hay una entrevista por ahí que dice que, bueno, si el señor Añaños, que acaba de inscribirse a otro partido, al del señor de las famosas frazadas tigre, que si él podía, que bueno, porque nos libramos del, digamos, posible candidato Antauro. ¿Te das cuenta del tipo de liderazgo que podemos hoy día observar de esos candidatos? ¿Es un candidato realmente? ¿Un candidato que celebra el posible triunfo del otro candidato? Al señor Añaños le pueden seguramente hacer hasta un monumento como el mejor empresario. Sabemos cómo ha tratado a sus empleados durante todos estos años, para ver cómo podría tratarnos a nosotros como ciudadanos. Es un buen empresario, pero ¿cómo le funcionaría? Investigación ahí. Claro, ¿cómo le funcionaría a él como un gestor público? La gestión pública es complicadísima. Sí, difícil. Tratar de solucionar problemas en nuestro país es sumamente complejo, pero es una labor que hay que hacerla. Y hay que hacerla a partir de, nuevamente, la educación, la capacitación, el compromiso y la responsabilidad. ¿Cuál debe ser el perfil del líder finalmente? O sea, ¿en qué tenemos que fijarnos los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos que ser, insisto, muy cuidadosos, pero tenemos esa sapiencia. Hay una sabiduría aquí ciudadana que identifique que realmente el líder o la lideresa esté comprometido con la justicia social, con la equidad, con la libertad, que es fundamental en cualquier sistema democrático, para que ese Estado de Derecho sea no solo una posibilidad narrativa, sino que sea algo real. Y los trujillanos, porque tú sabes, yo soy trujillano, debemos empezar por casa. No podemos votar alcaldes como el que se votó aquí. No podemos seguir votando por gobernadores cuyos partidos además, o cuyo partido ya tiene diversas y varias ediciones, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno regional. ¿Y cómo le va a nuestra región? ¿Cómo le va a nuestra ciudad? Acaban de incendiar, acaban de quemar hace unos días a un delincuente. Carlos, eso ha sucedido aquí, en nuestra ciudad. Sí. El nivel de desesperación de la gente. Nos estamos deshumanizando. Y esas son las posibilidades de este liderazgo y las consecuencias de este liderazgo. Eso no puede seguir sucediendo ni en nuestra región ni en nuestro país. Quiero terminar la entrevista con este aspecto, la educación. Fundamental. Ahí creo que parte todo el cambio
¿no? Todo el cambio que necesitamos parte en la educación, ¿no? Pero, y ahí viene el otro problema. ¿Cómo poder mejorar la educación, por ejemplo, con este gobierno de Dina Boluarte, cuando tiene 6 ministros en 17 meses? Entonces, ¿quién va a poder hacer una política de Estado educativa? ¿Quién puede dar unos lineamientos para mejorar la educación si los paras cambiando de manera constante? Y cuando nombras a un ministro, ese ministro es nombrado no para mejorar los problemas de su sector, sino para que sirvan de parlantes o parlanchines o voceros de la presidenta. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? ¿Cómo mejorar este aspecto? Carlos, en mi experiencia en el Estado, he sido funcionario durante 6 años en diversos organismos del Estado. Yo reconozco que existe gente valiosa, muy, muy valiosa, que tiene la camiseta del país puesta no solamente cuando juega contra Chile, como el día de hoy, sino a diario, que no tienen horario, tienen un horario de entrada pero no de salida. El gran problema son los líderes y las lideresas. Tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar ese tipo de liderazgos. Los ciudadanos tenemos que ser corresponsables al momento de elegir. Y yo creo que existe un Estado y un aparato burocrático que sí puede responder a un nuevo lineamiento, ya no hablemos moderno, sino posmoderno, porque nuestro país necesita adaptarse al siglo XXI, con educación de calidad. Este recambio que necesitamos, y esta es mi última pregunta, me disculpas por retenerte más de lo debido, Jorge, la importancia del voto. O sea, no tenemos los ciudadanos, no le damos el valor que se requiere cuando ingresamos a esa cámara secreta y tenemos nuestra cédula de sufragio al frente. O sea, no sabemos lo importante que es ese minuto que estamos dentro mirando nuestra cédula de sufragio. Y marcamos y decimos cualquier cosa, ¿no? Y de ese voto depende el futuro de él, de su familia, de sus hijos, de todos los peruanos. Entonces, nuevamente reiteramos, el tema de la educación cívica electoral, la educación ciudadana, también tiene que estar en agenda. Y el tema de estar cada vez mejor informados, Carlos. Cuando yo escuchaba al inicio de este quinquenio que el presidente o el presidente del Consejo de Ministros hablaban sobre medios alternativos, yo la verdad lloraba, o sea, porque medios como el tuyo, sí, medios como Sol TV, como este programa, realmente son la alternativa, donde podemos conversar absolutamente de todo y sin ninguna presión ni ninguna injerencia. Tenemos que promover los medios alternativos. Y las personas y los ciudadanos y nuestros compatriotas tienen que estar más y mejor informados, sobre todo mirando estos medios locales, más regionales, alternativos, porque la gran prensa, los grandes medios, han dejado de representar la objetividad, la neutralidad debida, deseada para un país democrático como el nuestro, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado y haciendo este análisis pues, de la situación complicada que tenemos en el país, pero como bien dices, no hay que perder la esperanza. Carlos, ¿no? pero hay si me permites, por favor. Mañana a partir de las 9 de la mañana tenemos un foro taller en el auditorio Virgilio Vanini de la Universidad Nacional de Trujillo. Organiza el Centro Federado de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política y yo he venido feliz para poder compartir algunas horas con ellos para que se pueda capacitar, se pueda promover esta información y que a su vez ellos sirvan además de caja de resonancia. Efectivamente. Gracias. Apostar por los jóvenes. Y es gratuito el foro. Está. Perfecto. Mañana entonces a las 9 de la mañana. En el auditorio Virgilio Vanini de la Universidad Nacional de Trujillo en la Ciudad Universitaria. Perfecto, ahí estaremos. Muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros. Jorge Bregar estuvo con nosotros, él es catedrático.